Bueno, y antes de la pausa, nosotros anunciábamos que tendríamos una entrevista con una persona que se encuentra en Dajabón y que conoce bastante la situación de esa provincia fronteriza. Su nombre es Osvaldo Concepción, es director del Centro Montalvo allá en Dajabón, Sacerdote. director del Centro Montalvo y también sacerdote con residencia en Dajabón. Él en estos días otorgó una entrevista en la que comentaba sobre todo este tema de esta construcción del canal y en esa entrevista él advertía que todo lo que ocurre ahora mismo con relación a la frontera, en ese punto exactamente, es más que vendernos espejitos por oro. Entonces con Osvaldo, con el padre Osvaldo, conversaremos sobre este tema. Él nos dará mucho más detalles sobre qué se vive en Dajabón y qué implicaciones tendría esto de llevarse a cabo el cierre total de la frontera en esa demarcación. Así que En lo que gracias. conversamos con él, pues vamos a conversar con Sí, él, ¿verdad? sí, Ya lo tenemos. ya lo Ah, tenemos, ya lo Edith. tenemos, Lo vamos con él. tenemos. Saludos, Osvaldo, y muchas gracias por estar con nosotros aquí en el día. Buenos días, saludos a todos ustedes allá en el set y a las personas también que escuchan este programa por diferentes medios. Yo personalmente cuando estaba haciendo mis estudios fuera del país, siempre me conectaba Ah, Con el con día. ustedes para saber Gracias. cómo iban gracias. las cosas en el país. Gracias, Osvaldo. Ahora, bueno, ahora que mencionas eso de cómo iban las cosas en el país, quisiera empezar con la primera pregunta y ver cómo van las cosas allá en Dajabón. Usted que se encuentra en esa zona y que conoce bastante de lo que pasa ahí. Pues mira, en este momento hay dos Dajabones. Está el Dajabón mediático, en el que se le presenta al país un conflicto binacional de magnitudes casi apocalípticas, en las que están a punto de invadir los haitianos y los dominicanos ya estamos listos para defender la patria. Ese es un Dajabón mediático, digamos, que es el que se han inventado los medios de comunicación. Y luego está la realidad concreta del pueblo. No hay un conflicto. Los dominicanos y los haitianos en la frontera han logrado desarrollar, digamos, una sociedad intercultural, de interdependencia económica, pero las personas de ambos lados están sufriendo consecuencias económicas por el cierre de la frontera. Del lado dominicano, todos los negocios y la vida depende del intercambio con los haitianos, y del otro lado, pues los productos que ellos consumen vienen de la República Dominicana. Entonces, por un lado está la Dajabón nacionalista, mediática, de un conflicto bélico que no existe, y por otro lado entonces está el sufrimiento concreto de gente que depende de ese mercado y de gente que tiene deudas, que se ha endeudado para comprar mercancía, poder vender, y no ve cuándo va a poder, digamos, cumplir con sus compromisos económicos, porque tampoco hay mucha claridad sobre este tema y hay una incertidumbre muy grande. Padre, buenos días, Edith, de este lado. Nosotros en Sí. el momento que usted está hablando ahora estamos mirando la línea divisoria y entonces hay un hecho de la construcción de un canal del otro lado donde se agolpa muchísima gente. Esta construcción que ya lleva un tiempo y que ha sido, digamos, que la matriz de todo este conflicto y de todo lo que se ha estado diciendo, ¿cómo usted ve que ha sido ese proceso? ¿Y cuál es la estimación que tienen ustedes que trabajan en la zona, que conocen el territorio, de la solución que debería tener este conflicto planteado sobre la mesa? Pues fíjate, el canal a mí me parece que está siendo utilizado como un comodín para generar toda esta preocupación del lado dominicano, y del otro lado está siendo utilizado como un símbolo de resistencia. O sea, que de ambas partes, partiendo del discurso historiográfico de ambos países, el canal se ha convertido en un símbolo. De la parte nuestra, el canal es un símbolo de que nosotros estamos poniéndole una línea clara a los haitianos en términos de defensa del territorio, y del otro lado lo están utilizando como un símbolo no sé, de su independencia frente a la República Dominicana en términos de decisiones
nacionales. Entonces, a mí me parece que todo esto alrededor del canal está fuera de dimensiones. O sea, es un canal que se está construyendo a mano, con pocos recursos, sin ninguna tecnicidad. O sea, todo el que ve el canal y comenta y tiene algún conocimiento de ingeniería, dice que ese canal no es viable. Entonces, eso es por un lado, ¿no? En términos como políticos. Y luego, por el otro lado, es verdad, es cierto que los haitianos están de alguna manera violando un acuerdo que se firmó en 1929 con la República Dominicana, y la República Dominicana está exigiendo, digamos, que ellos cumplan con los tratados. Pero del lado dominicano, nosotros tenemos 10 canales y tenemos 3 tomas de agua del río y tenemos 6 diques. Entonces nosotros hemos violado el acuerdo muchísimas veces, digamos. Hemos violado el acuerdo 19 veces. Entonces yo no entiendo, digamos, por qué este canal ha suscitado tanto revuelo cuando hay mecanismos diplomáticos, hay un marco de derecho internacional, hay instancias internacionales en las que uno puede apelar por aquello del evangelio. Ponte de acuerdo con el que te pone pleito antes de llegar al juez, ¿no? O sea, que antes lo más lógico es tú tratar de conciliar y evitar un conflicto como el que estamos teniendo, a no ser que tú utilices el canal para provocar el conflicto y sacar Padre, algún partido. muy buenos días. Germán Buenos Marte de este días, lado. Mi Germán. saludo, padre. A propósito, hoy continuará la reunión que inició ayer tarde entre una delegación haitiana y dominicana aquí en la Cancillería, aquí en Santo Domingo, precisamente para buscar algún avenimiento a este diferendo, ¿verdad que sí? Ahora, yo quiero preguntarle concretamente en Dajabón, donde está cerrado el mercado binacional. ¿Me va a decir, por favor, cuántos días lleva cerrado y qué impacto tiene esto en la gente de a pie, en el que tiene una pequeña cafetería, en el que vende zapatos, o el que compra zapatos, en el que vende comida, huevo, no sé? Dígame usted, por favor, cuál es el panorama que se vive hoy día en Dajabón. Justamente hoy, ya hace una semana, un poquito más de una semana, o sea, el miércoles pasado fue cerrado el mercado. En términos oficiales, el mercado está abierto lunes y viernes. En términos prácticos, el mercado funciona también domingo y jueves, porque las personas empiezan a instalar su mercancía del día anterior por cuestiones de logística y ya ahí empieza el comercio. O sea que son 4 días hábiles, 2 días oficiales, pero 4 días hábiles, donde las personas pues ofrecen sus productos y otros pueden comprar. Dajabón depende totalmente del mercado. Hay todo un ecosistema económico que gira en torno al mercado. Desde la persona que tiene el hotelito, que recibe a los dominicanos del interior que van a comprar mercancía para revender en las grandes ciudades, hasta la señora que ordeña la vaca, le vende leche a la que hace los helados para que se lo venda el día de mercado a los haitianos. O sea, toda la provincia y específicamente toda la ciudad de Dajabón dependen del mercado. Tú te fijas cuando estás en Dajabón, todas las ferreterías, las farmacias, todos los pequeños supermercados están orientados a venderle productos al pueblo haitiano. Entonces, esto está afectando la economía local, está afectando el modo de vida de la gente. Muchas personas se endeudan para poder tener, digamos, esas mercancías y tienen plazo. El banco no se ajusta a las normas de seguridad del Estado. El banco tiene fechas para cobrar y la gente está perdiendo la mercancía. Hay mercancías que tienen que salir sí o sí en 1 o 2 días y se pudren si no ocurre eso, y los comerciantes y todo el mundo está afectado. O sea, tú caminas por Dajabón en este momento y hay como una tristeza cuando es un pueblo dinámico todo el día, porque además de ser un punto comercial importante, donde el comercio es el punto de comercio binacional más importante del país, con una balanza a favor dominicano, creo que es por cada dólar que gana un haitiano,
los dominicanos nos ganamos $37. Es también, además, en términos, digamos, de relaciones, es como un modelo de coexistencia pacífica entre dos pueblos. O sea, esta idea de que tenemos un conflicto, eso es ficticio. O sea, los dominicanos y los haitianos en la frontera norte hemos logrado una especie de sinergia, de cohabitación. Y todo eso está roto, ¿no? Todo eso está roto. Entonces, Osvaldo, ¿sí? Quisiera apuntar en el hecho de que en una de las entrevistas que vi en la que comentaba sobre este tema de Dajabón, también se refería a que toda esta situación no es más que una especie de cortina de humo o una especie de tema que se utiliza para distraer sobre otros. Quisiera que nos abundara un poco sobre ese punto específicamente. Fíjate, Dajabón, además de ser un punto comercial, tiene, la frontera norte, tiene todo un potencial económico en otras actividades, digamos. En la parte de las montañas de restauración hay proyectos mineros. Desde hace unos años hay una compañía que se llama Unigold, que es una compañía canadiense que logró el año pasado, en febrero del año pasado, logró el permiso de exploración y están esperando el permiso para el estudio de impacto ambiental y luego poder instalarse. Hace unas semanas firmó un acuerdo con la Barrick Gold, que todos sabemos el daño ecológico al Cibao Central que le está haciendo, y tuvimos el conflicto de la presa de Cola, la extensión de la presa de Cola. Ellos quieren instalarse en restauración. Tenemos el proyecto de Manzanillo, que es otro potencial económico que está a pocos kilómetros de Dajabón, con todo lo que eso implica. Luego hay otras actividades económicas que por prudencia no voy a mencionar aquí porque tocan ya luego intereses muy sensibles y de manera muy particular. ¿Cómo así? ¿Ilegales? No, son legales, pero en un formato, digamos, que no es muy pro República Dominicana. Pero no vamos a entrar a ese tema porque implicaría entonces un análisis mucho más profundo y que yo en este momento no tengo. Digo, me queda la curiosidad. Queda la duda, pero me generó una curiosidad para una conversación posterior, obviamente. Podemos conversar de eso después, digamos, con un poquito más de preparación. No hay problema. Mire, quería hacer una puntualización así, digamos, directamente y recordarle a la gente, porque ahí está quién es usted, Osvaldo Concepción, dice residente en Dajabón y director del Centro Montalvo, pero él es sacerdote jesuita. Pertenece a la congregación de los jesuitas, que tiene, digamos, que un hecho histórico de trabajar este tipo de temas. Yo vi que los jesuitas emitieron un comunicado, por lo menos vi una referencia, no tuve en mis manos el comunicado en sí mismo, quiero confirmar con ustedes eso, y que nos diga, nos dé lectura, por favor, al comunicado en sí mismo, o sea, qué está diciendo la comunidad de los jesuitas en República Dominicana. Yo te respondo eso ahora. Me gustaría terminar la respuesta que comencé para que... Porque justamente sí es una cortina de humo con todo este potencial económico que yo acabo de describir. Y lo que nosotros tememos es que nos estén echando a pelear en la frontera para cuando ya despertemos, tener instalada ahí ya una actividad minera que va a destruir digamos, todas las montañas de nuestra provincia. ¿De aquel lado o de este lado? De este lado, el lado en restauración. Entonces, digamos que hay unos fuertes intereses mineros, hay gente dentro del Estado que están muy a favor de eso, por vínculos históricos como profesionales, ¿no? Con la minería, y entonces y es algo que llevamos denunciando desde hace ¿Y también. qué impacto, padre, perdóneme, qué impacto tendría esa explotación minera en esa montaña, en ese sitio, respecto al río o a la ecología en general? Esa actividad minera afectaría el río más importante de la isla, que es el Artibonito, y el segundo río más importante del Caribe, porque muchos de los afluentes del Artibonito estarían, digamos, afectados por eso. Luego comprometería los recursos hídricos de toda la provincia y parte de la región. Dajabón tiene un déficit de agua de un 170% cuando hay sequía. O sea, eso
implicaría todavía mucha más dificultad de agua de consumo para las personas y para las actividades económicas que se realizan, que dependen del agua, como el arroz, la ganadería. Entonces, básicamente sería destruir el modo de vida. Y luego el Artibonito es el río que suple agua a la región que produce el 80% del arroz de Haití. Sería darle una estocada al pueblo haitiano también. Y eso, hay personas que están conscientes de eso, pero valoran más, digamos, el oro. Por eso decíamos que nos están cambiando oro por espejito. Con relación a lo que nos pregunta Edith, los jesuitas estuvimos orando este tema y sacamos un comunicado como comunidad jesuita, básicamente, y nos posicionamos frente a la situación actual de la frontera desde 5 puntos. El primer punto es una invitación al diálogo y a la coordinación, donde entendemos que las autoridades locales y las autoridades nacionales deben trabajar en estrecha colaboración con la comunidad para abordar las tensiones y preocupaciones actuales. Y yo creo que eso es muy, muy importante, y es algo que constantemente el Papa Francisco nos viene diciendo, que el diálogo es la forma de promover la paz y la reconciliación entre las personas y las comunidades. O sea, no pueden haber soluciones reales si no hay un diálogo. Desde Santo Domingo no se pueden tomar decisiones sin tener un diálogo con la comunidad de Dajabón, que también tiene una palabra que decir frente a lo que le afecta, ¿no? Y luego la coordinación entre las distintas instancias. Lamentablemente en este momento muchas instituciones en Dajabón no pueden coordinarse entre sí, no puede haber una intercoordinación institucional por el tema del sectarismo político, ¿no? A diferentes partidos que han logrado tener un representante en la Cámara, en una de las cámaras, o el alcalde y tal, que no pueden lograr tener un diálogo fluido. Entonces, entendemos que el diálogo y la coordinación es necesario, y es lo que nos ayuda a avanzar en esta esfera de la democracia. Luego, nos preocupa mucho que todo el tema de Aminilla, donde fue el asesinato de esta familia de 4, no se haya abordado desde cuestiones técnicas serias, policiales, de investigación. No ha habido una investigación seria. O sea, ha sido efecto del asesinato, reacción, asesinando a los presuntos involucrados. ¿Qué se dice en las calles de Dajabón, padre? ¿Qué se dice sobre esta tragedia? A mí me llamó mucho la atención la ejecución con un disparo en la cabeza. Yo no veo como el cuento que unos ladrones van a entrar y andan robando todo, sábana, oro, perfume, cuarto, y van a detenerse a darle un tiro en la cabeza a gente que aparentemente estaba indefensa. ¿Qué se dice por lo bajo allá? Justamente por eso necesitamos una investigación, porque el modo en que estas personas fueron asesinadas no coinciden con el modo tradicional en que un ladrón entra a robar a una casa. Exacto. No estamos insinuando nada de que la persona esté involucrada en nada de ilícito, pero es que hemos tenido otros casos en la zona también de crímenes, y necesitamos saber cuáles son los vínculos, si esta banda operaba sola o estaba vinculada con otras bandas, o es una banda mucho mayor, o si hay un autor intelectual del crimen, cuáles son los cabos sueltos que por falta de una investigación no logramos nosotros amarrar. Entonces, eso yo creo que es justicia. La justicia pasa por la verdad, y la verdad pasa por una investigación seria. Y nosotros estamos pidiéndole eso al Estado, que investigue seriamente. O sea, tú no puedes tener un hecho en la mañana, en la tarde decir fue fulano, y matarlo. O sea, incluso los posibles testigos. Se rompió la cadena ya. Sí, ya, tú asesinaste como Estado a los que pueden dar una declaración y pueden decir, no, me pagó fulano, o fulano me mandó. Entonces, necesitamos echar luz sobre ese asunto. Usted sabe, anoche accedía yo a un documento de 54 páginas, que es la solicitud de medidas de coerción por parte de la Fiscalía de Dajabón a partir de esta tragedia contra aquellas personas que ellos estiman participaron, además de los que ya murieron en presuntos intercambios de disparos. Hay un dato de 80,000 pesos robados, una escopeta, o sea,
Cuando uno ve el robo y la cuantificación del robo y tanta gente, lo numeroso del grupo, es obvio que surgen contradicciones. Hay Claro. algunos datos que usted quizás podría ayudarnos residiendo ahí. Primero, hay al menos 2 ciudadanos dominicanos, uno de ellos cayó también ultimado. ¿Se sabe en Dajabón quiénes son estas personas? Porque uno de ellos al menos sé que vivía ahí en un barrio de Dajabón. Se han acercado algunas personas. ¿Usted sabe, tiene idea o noticias locales de quién era este joven? Porque han dicho que es una banda poderosa con antecedente y cola. Entonces, si fuera así, en Dajabón, que son 4 calles y 3 esquinas, supieran eso. Eso es lo primero. Y saber también si usted tiene una idea sobre los nacionales haitianos, incluyendo aquellos que se ha dicho que cayeron en los intercambios, si vivían de este lado o vivían del otro, si hay alguna idea en este sentido. Fíjate, nosotros no tenemos más información así directa de quiénes son estas personas de sus perfiles. Pero cuando vemos las fotos, por ejemplo, de los nacionales haitianos y la forma en que iban vestidos, no nos parecían que eran bandidos. ¿Qué eran? Que no eran bandidos. Que no eran bandidos. O sea, la impresión fue que encontraron 2 haitianos y lo mataron. O sea, fue la impresión que nos dio a todos y cuando vimos la foto, la manera en que iban vestidos. Falso positivo, padre. Es probable, no sabemos, por eso necesitamos una investigación, tú ves, o sea, y sabemos que en este país se amarran cosas de manera oscura, entonces, por eso necesitamos luz, y la luz la da una investigación seria. ¿Le ha llegado noticia de cómo fue el intercambio de disparos? O sea, generalmente cuando estas cosas pasan, no solo con haitianos, puede ser perfectamente con dominicanos, y los periodistas solían ir a un lugar y preguntarle a los testigos, ¿cómo fue el intercambio de disparos? Y a veces te decían, lo mataron arrodillado, o no se opuso. En este caso, usted que está en la zona, ¿ha recibido algún tipo de dato sobre la forma en que se produjo el presunto intercambio? No tenemos información sobre cómo se produjo. La gente de la zona tiene mucho miedo y todo lo que involucra el actuar de los militares o de la policía, las personas intentan tener una distancia prudente, por lo que puede implicar eso, ¿no? En su integridad física. La gente vive ahí y si los que nos protegen... Claro, no se va a marchar. No se va, exacto. Entonces... Hablando de esa acción de los militares, una cosa que llamó la atención fue que el presidente de la República dispuso el cierre de la frontera puntualmente en Dajabón, y a poco de estar cerrado, que se suponía cerrado, se encontraron a un vehículo que se supone pasó por esta línea, o por lo menos cerca, traficando con nacionales haitianos. ¿Cómo está el tema del tráfico? Que se ha dicho es un negocio, evidentemente, que no cesa. Nos llamó la atención que pese a que este punto estuviese cerrado, se diera esa circunstancia. Lo que pasa es que la frontera está cerrada para los pobres, para los que, ¿cómo va a ser? Para los que viven del comercio. Y la frontera está cerrada en términos políticos, pero luego la frontera tiene muchísimos puntos abiertos. Y hay puntos comerciales también que están abiertos. Entonces, los pobres del mercado de Dajabón son los que están padeciendo este absurdo bélico, binacional, pero hay muchísimos puntos que están abiertos. O sea, hay puntos, me estaban comentando que en estos días, bueno, ayer justamente, me estaba comentando alguien que tú pagas 500 pesos por el paso de Capotillo, los Capotillo haitianos, Capotillo dominicano, y pasas en tu motor. Entonces, y luego nos topamos con algunos haitianos que cruzaron ayer y les preguntamos, ¿y por dónde ustedes cruzaron si está cerrada la frontera? Il y a un t-shirt, dicen, hay un camino pequeño, dicen. Hay que ver qué quieren decir ellos por camino pequeño. Wow. Entonces, por el camino pequeño. O sea, el camino pequeño, el t-shirt. Entonces, hay que preguntarse realmente cuál es la capacidad del Estado de cerrar la frontera. La frontera es imaginaria, o sea, no existe tal frontera. Dajabón y Guanamén son una franja, no son una línea. Entonces, hay personas que tienen familia de ambos lados de la frontera. Mira, una cosa muy curiosa que yo llevo apenas un año en Dajabón, pero que yo voy descubriendo también, es que incluso los mismos guardias que están en Dajabón, muchos provienen de parejas mixtas. O sea, tienen un papá dominicano y una mamá haitiana. Entonces, los jesuitas por regular tenemos una formación en lenguas, hablamos creol, francés y eso. Y cuando de repente yo escucho a un guardia hablar creol, me doy cuenta de que su lengua materna también es el creol. O sea, hay muchos guardias que comparten la binacionalidad.
O sea, que también ahí se da una serie de relaciones que políticamente no son comprendidas desde la lógica de Santo Domingo. O sea, la frontera no es una línea, la frontera es una franja. Es una franja que tiene años tejiendo relaciones binacionales. Incluso los mismos guardias participan de esas relaciones porque tienen un papá dominicano y una mamá haitiana y hablan creol también. Y entonces, o sea, por eso digo que esto es un conflicto ficticio, inventado. Esto es algo que no, los dominicanos y los haitianos en la frontera no están en conflicto, se necesitan mutuamente, son hermanos. ¿Sí? Hay dominicanos en Dajabón que tienen abuelas en Juana Méndez y viceversa. Pero Entonces, sí me ha llamado poderosamente la atención lo del camino chiquito. O sea, que la frontera tiene un camino amplio, un camino formal, y el camino chiquito que le decía el haitiano ayer que entró. Eso también nos habla un poco de un tema que es muy socorrido, el tema de la corrupción en la línea fronteriza. Se han dado muchas repatriaciones y sabemos que mucha gente que es repatriada puede regresar y regresa con dinero, o sea, hay un estímulo, un tipo de negocio. ¿Qué tanto pesa ese negocio irregular? Y obviamente se necesitan ciertas complicidades. Usted que está allá, ¿qué tipo de solución podría tener el Estado? Estamos hablando también de órganos armados que te dicen estamos sellando la frontera, pero que eso es imaginario, dice usted. Pero hay gente que se beneficia de ese dinero y de ese quehacer. bueno, todo lo que es contrabando es rentable en términos no económicos. Pues es una cuestión de oferta y demanda. Del otro lado necesitan combustible porque no tiene, aquí tenemos más barato y pues allá cuesta mucho más, eso es rentable. ¿Qué podemos hacer para eso? Bueno, invertir en la frontera. La frontera está abandonada. Incluso la gente que cuida la frontera está abandonada. Nosotros tendemos a culpabilizar a los cuerpos que trabajan en la frontera. Pero si yo estuviera en la situación de ellos, yo haría lo mismo. O sea, es que no tienen otra manera de sobrevivir. O sea, mucha gente en la frontera no tiene otra manera de sobrevivir que dedicándose al trasiego ilícito de cosas. Porque es que el Estado tiene un discurso y en la práctica tiene otro. O sea, los mismos guardias son personas que tienen que laborar en condiciones muchas veces precarias. O sea, justamente esta empresa minera, la Unigold, tiene una lista de las donaciones que han dado. Y nosotros, bueno, hemos hecho esa investigación. Y en una de las listas aparece que le dieron comida a guardias de un puesto militar. Incluso a ese nivel de miseria, de abandono, que no tengan comida, son sometidos los guardias y las policías de nuestro país. O sea, es que no tienen otra opción, están obligados a buscársela, porque entonces tú tienes que, al macuteo, tú tienes que responder a cuestiones concretas en tu casa. Ciertamente. Padre, me llama la atención una foto y un video que me enviaron, o que se circuló en las redes, pero me lo enviaron desde Dajabón, que se veía una fila enorme de decenas de haitianos con sus bártulos, con sacos, con bultos en la cabeza, que incluso familia, o aparentemente familia, niños incluidos, que iban saliendo del pueblo. Hay un éxodo real de haitianos. ¿Cuál es la presencia que se nota? ¿Ha bajado significativamente? ¿O la gente que vive allí, porque sé que hay una parte que va y viene, ¿verdad? Es un flujo permanente. Bueno, ahí ese es el video, y no sé si usted lo ve, padre. La gente marchándose. Se ve la gente marchándose, y quería saber si era parte de lo que se iban, que habían comprado al mercado o algo así, o si es real que se ha ido los haitianos de Dajabón. No tengo acceso gráficamente al video en este momento, pero de las comunidades sí mucha gente se ha ido por miedo. Y muchos hombres dominicanos que tienen esposas haitianas la han llevado con sus familias en Guanamén para evitar situaciones. Hemos tenido ultimatos de grupos nacionalistas en la zona invitando a la población civil a organizarse para hacer expulsiones masivas. Un grupo muy concreto en Loma de Cabrera, incluso tuvieron una reunión con autoridades. Sí. Y luego han habido operativos de deportaciones también por parte de la migración. O sea que sí ha salido gente por miedo, hay gente que ha sido expulsada. Eso genera inestabilidad. Como te digo, por ejemplo, nosotros que acompañamos temas de documentación, hemos acompañado a más de 150 familias mixtas en Loma de Cabrera, junto con un proyecto que tenemos con las hermanas escalabrinianas
de acompañamiento de documentación. Entonces, fíjate que el tema dominico-haitiano es no es muy claro. O sea, Padre, ¿quién es dominicano? Ajá. ahora que menciona esos temas de las repatriaciones y demás, y esos ataques, vimos en la prensa que se acercaron algunas personas con armas blancas a una escuela y que tuvieron que sacar a algunos niños. ¿Qué información nos tiene sobre eso y en qué paró esa situación? Bueno, al parecer fueron personas externas a la comunidad donde ocurrió este hecho. O sea, los comunitarios de esa comunidad en concreto no tienen nada que ver con eso. De Aminilla, nos Exacto, referimos a... no tienen nada que ver. Incluso ellos llamaron a la radio, la radio que tenemos allá de Dajabón, Radio Marién, explicando un poco los hechos. También en algunos casos el mismo Estado por prevención ha sacado a algunos estudiantes para cuidarlos. Luego yo me entero por la red que acompaña las hermanas. Las monjas tienen una red de mujeres en diferentes comunidades que hacen un trabajo muy bonito, que hay escuelas donde la población de niños son descendientes de haitianos, no están yendo a clases por miedo, los papás no lo están enviando. Cuando digo descendientes es que tiene un papá dominicano y una mamá haitiana, entonces por prudencia no lo están enviando a clases para evitar situaciones, pero es lamentable de que también los niños tengan que pagar, digamos, todo este arboroto innecesario, este conflicto ideológico más que real. Bueno, padre, le agradecemos muchísimo. Vamos a seguir conversando con usted posteriormente. Esto nos da una idea de lo que se vive concretamente en el terreno. Agradecemos que usted haya aceptado esta conversación a esta hora de la mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Muchísimas gracias al sacerdote Osvaldo Concepción, es sacerdote de la Compañía de Jesús, jesuita, por los datos que nos da desde la frontera. Ellos trabajan en la zona de Dajabón. Vamos a ir a la pausa y aquí tenemos más, gracias a la gente que nos está escribiendo y da sus opiniones a esta hora de la mañana.